Algunas fotografías se observan durante 2 segundos y otras se quedan en tu cabeza durante años. Y muchas veces la diferencia no está en la técnica, está en la historia. En este vídeo te voy a enseñar cómo contar una historia con una sola fotografía. Creo que existe una diferencia muy importante entre una fotografía bonita y una fotografía que cuente una historia. Y esa diferencia no siempre tiene que ver con la técnica, ni con la cámara, ni con la edición. Muchas veces tiene que ver con algo mucho más simple. Y eso es la curiosidad, porque las fotografías que permanecen en nuestra memoria suelen tener algo en común. Nos hacen preguntas y lo interesante es que no siempre conocemos las respuestas. Quiero que pienses por un momento en algunas de las fotos más famosas de la historia. Muchas de ellas siguen siendo interesantes décadas después porque dejan espacio para imaginar, porque contienen algo incompleto, algo que al espectador necesita terminar por sí mismo. Y creo que ahí empieza la narrativa, no en las respuestas, sino en las preguntas. Por ejemplo, quiero que imagines una fotografía de una persona mirando hacia una ventana. No sabemos quién es, no sabemos qué está pasando y tampoco sabemos qué ha ocurrido antes, ni qué ocurrirá después. Pero precisamente por eso la fotografía funciona, porque nuestra mente empieza a construir posibilidades, empieza a rellenar los huecos. Y eso es algo que hacemos de forma automática. Los seres humanos estamos constantemente buscando historias, explicaciones, buscando significados. Por eso, una fotografía que lo explica absolutamente todo suele tener menos recorrido. La observas unos segundos, entiendes perfectamente lo que ocurre y la conversación termina ahí. Sin embargo, una fotografía que deja ciertas preguntas abiertas tiene algo especial. Invita a quedarse un poquito más, a observar y a interpretar. Y eso no significa que la imagen tenga que ser confusa ni complicada. Significa simplemente que no necesita mostrar todas las cartas, porque una historia rara vez consiste en enseñarlo todo. Muchas veces consiste en enseñar lo suficiente para despertar la curiosidad y sugerir que existe algo más del encuadre, algo que no vemos, algo que imaginamos. Y ahí es donde para mí empieza la diferencia entre registrar una escena y contar una historia. Porque una historia no nace cuando la fotografía responde todas las preguntas. Nace cuando la fotografía plantea una pregunta interesante y deje que sea el espectador quien continúe el resto. Aprovecho este momento para decirte que me sigas en Instagram. Ahí suelo subir las fotos que veis en los vídeos y otras cosas que no se ven en YouTube. Lo siguiente que te quiero comentar en el bloque 2 es que el contexto también cuenta la historia. Cuando pensamos en una fotografía, normalmente prestamos atención al sujeto, a la persona, a la acción, al elemento principal de la imagen. Y es lógico, porque suele ser lo primero que vemos, pero muchas veces la historia no está únicamente ahí, también está alrededor. En el contexto, en todos esos elementos que aparentemente son secundarios, porque una persona aislada sobre un fondo vacío puede decir algunas cosas, pero una persona dentro de un contexto concreto puede decir muchísimas cosas más. Quiero que imagines una fotografía de alguien caminando, por sí sola puede funcionar, pero ahora imagina esa misma persona caminando bajo una lluvia intensa, o atravesando una calle completamente vacía, o rodeada por una gran multitud de gente. De repente la historia cambia y el sujeto sigue siendo exactamente el mismo. Lo que ha cambiado es el contexto. Por eso creo que una de las preguntas más importantes al hacer una fotografía es ¿qué está aportando el entorno? Porque el fondo nunca es simplemente el fondo. Una señal, una sombra, un escaparate, por ejemplo, un edificio, puede añadir significado o también puede añadir emoción. Y muchas veces es precisamente ahí donde nace la narrativa. De hecho, algunas de las fotografías más interesantes no cuentan una historia a través de una acción espectacular. La cuentan a través de la relación entre los elementos, entre una persona y el espacio que ocupa, entre un sujeto y aquello que le rodea, porque el contexto tiene una capacidad enorme para sugerir cosas. Puede hablar de soledad, de tensión, puede hablar de pertenencia, sin necesidad de explicar de forma directa. Y eso me parece fascinante, porque significa que la historia no siempre depende de encontrar un momento extraordinario. Muchas veces depende de observar cómo dialogan los distintos elementos dentro del encuadre, cómo se relacionan entre sí, cómo construyen una idea conjunta. Por eso intento prestar tanta atención a lo que rodea al sujeto, porque en ocasiones la fotografía parece tratar sobre una persona, pero en realidad trata sobre el lugar donde está, o sobre la distancia que existe entre ella y el resto del mundo. Y ahí es donde una imagen empieza a ganar profundidad, porque deja de mostrar únicamente algo que está ocurriendo. Y eso para mí es una de las formas más poderosas de contar una historia con una sola fotografía. Pasamos al bloque número 3, las personas
crean narrativa. Hay una razón por la que las personas aparecen constantemente en las historias, en el cine, en la literatura, en la pintura y por supuesto también en la fotografía, porque los seres humanos tenemos una capacidad casi automática para interpretar a otros seres humanos. Porque los seres humanos tenemos una capacidad casi automática para interpretar a otros seres humanos. Basta una mirada, un gesto, una postura y nuestra mente empieza a construir significados, empieza a imaginar qué es lo que está ocurriendo, qué sienten esas personas, qué ha pasado antes, qué podría pasar después. Y eso convierte a las personas en una herramienta narrativa increíblemente poderosa. Por eso no hace falta una acción espectacular, no hace falta un momento dramático. Muchas veces basta con un pequeño detalle y una mirada perdida, una sonrisa inesperada, una persona esperando y de repente aparece la historia, o al menos la sensación de que existe una historia. De hecho, una de las cosas más interesantes de la fotografía es que trabaja con un único instante, un fragmento de segundo. Y aún así somos capaces de imaginar mucho más, porque las personas funcionan como pistas, como señales, como pequeños fragmentos de información que ayudan a construir una narrativa. También ocurre algo muy interesante cuando aparecen varias personas dentro del mismo encuadre. Buscamos conexiones, buscamos entender qué está ocurriendo entre ellas, incluso cuando no existe una respuesta clara. Una mirada puede conectar dos sujetos, una distancia puede sugerir conflicto y una proximidad puede transmitir confianza. Y todo eso ocurre sin necesidad de una explicación, sin texto, sin contexto adicional. Por eso creo que una de las preguntas más útiles al fotografiar personas es ¿qué está sugiriendo esta imagen? Porque una fotografía narrativa no depende únicamente de lo que vemos, también depende de lo que imaginamos. Y las personas tienen una capacidad enorme para activar esa imaginación. A veces ni siquiera son el protagonista principal. A veces ocupan una pequeña parte del encuadre, pero aún así terminan siendo el elemento que da sentido a toda la escena, porque aportan algo que resulta difícil encontrar en otros elementos: la intención, la emoción, la vulnerabilidad. Y cuando una fotografía consigue transmitir alguna de esas cosas, la historia empieza a aparecer de forma natural, no porque esté constantemente explicada, sino porque sentimos que hay algo más detrás de ese instante. Lo siguiente que te quiero comentar es que la luz también cuenta cosas. Hay algo curioso en fotografía callejera. La luz suele asociarse a la parte técnica, a la exposición, a los ajustes, a los parámetros de la cámara, pero creo que la luz hace mucho más que iluminar una escena. La luz cuenta cosas, porque una misma fotografía puede transmitir sensaciones completamente distintas dependiendo de cómo se esté iluminando. Y eso ocurre incluso antes de que el espectador sea consciente. Es una reacción casi automática. Una calle bañada por una luz suave no se siente igual que una calle iluminada por sombras profundas. Una habitación oscura no transmite lo mismo que una habitación llena de luz. Y precisamente por eso la luz tiene un enorme peso narrativo. De hecho, muchas veces la historia de una fotografía no está en lo que vemos, está en cómo nos hace sentir aquello que vemos. Y ahí la luz juega un papel fundamental, porque puede generar calma, tensión, misterio, soledad, y todo sin necesidad de añadir un solo elemento más en el encuadre, porque la luz modifica la forma en la que interpretamos una escena. Y eso es algo que me interesa muchísimo en la fotografía callejera. Muchas veces busco una determinada luz antes incluso que una determinada situación, porque sé que esa luz tiene la capacidad de transformar algo cotidiano en algo mucho más sugerente, más emocional, más narrativo. Y creo que ahí existe una lección muy importante. La luz no solo sirve para hacer visible una fotografía, sirve para darle carácter, personalidad y emoción. Por eso cuando observamos una imagen que nos transmite algo, muchas veces no recordamos únicamente lo que ocurría, recordamos lo que nos hacía sentir. Y en gran parte esa sensación suele estar construida por la luz. Y pasamos al bloque número 5. Lo último que te quiero comentar es que una buena historia no necesita explicarse. Y creo que ahí llegamos a una de las ideas más importantes de todo el vídeo, porque muchas veces pensamos que contar una historia consiste en explicarla, en mostrar toda la información, en dejar claro qué es lo que está ocurriendo, quiénes son los protagonistas, qué sienten, qué ha pasado. Pero curiosamente algunas de las fotos más memorables funcionan de una manera completamente distinta. No explican todo, dejan espacios, preguntas, huecos. Y esos huecos son precisamente los que permiten que el espectador participe. Dos personas pueden mirar exactamente la misma imagen y construir historias completamente diferentes, incluso emociones diferentes. Y eso no ocurre porque la fotografía sea confusa o porque está incompleta. Ocurre porque la fotografía tiene la capacidad de sugerir, y sugerir suele ser mucho más poderoso que explicar, porque una imagen vive mucho más tiempo cuando deja algo por descubrir, cuando existe cierta ambigüedad, cuando no todo está resuelto, cuando sentimos que hay algo más allá de lo que vemos, algo fuera del encuadre, algo que no conocemos del todo. Y precisamente ahí aparece la imaginación, porque el espectador deja de ser un observador pasivo, empieza a participar, empieza a completar la fotografía con sus propias experiencias, con sus recuerdos, sus emociones, y eso convierte una imagen en algo mucho más personal. Por eso creo que una fotografía no necesita explicar una historia de principio a fin,
porque al final las mejores historias no siempre son las que están completamente contadas. Muchas veces son las que dejan algo en la imaginación de quien las observa. Y creo que una gran fotografía funciona exactamente igual. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco un montón. Dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.